¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestra materia de teoría y práctica de trabajo social 2. Para esta sesión vamos a repasar y retomar lo que ustedes investigaron en su tarea, ¿sale? El objetivo de la actividad que realizaron en el transcurso de esta semana fue que se construyera un conocimiento previo referente al tema que vamos a abordar. Bien, sabemos que los componentes de trabajo social a nivel académico o como disciplina es la teoría y la práctica. Y sabemos que la teoría hace referente al conjunto de información que dan un sustento a trabajo social como profesión. A partir de esta teoría nosotros podemos llevar a cabo las prácticas de intervención, ¿sale? Desarrollar los tres pasos de trabajo, los tres métodos de trabajo social. Bien, eso es algo que abordamos en trabajo social 1 y repasamos en un principio en trabajo social 2. Bien, corresponde abordar el diagnóstico en trabajo social. En las actividades que ustedes realizaron, los conceptos más comunes fue que el diagnóstico es aquello que busca interpretar la información que se obtiene en un principio. Este principio es conocido como la investigación, ¿sale? Entonces el diagnóstico interpreta toda esta información para conocer la situación de la o las personas según el método que se esté utilizando. Y hablando un poco de sus antecedentes, el diagnóstico es utilizado en un primer momento en el campo de la medicina, ¿sale? Posteriormente se traspasa a las ciencias sociales. Actualmente el diagnóstico se utiliza en psicología, sociología, antropología, trabajo social, etc. Su uso y aplicación es importante para estos campos, ya que, como bien menciona el concepto, busca interpretar toda la información que se obtiene durante la investigación. El diagnóstico nos da un panorama acerca de la situación que se presente. El diagnóstico nos indica qué ruta tomar para abordar toda esta problemática. Entonces, otra característica muy importante, el diagnóstico social es un nexo entre la investigación y la programación, lo que mencionaba hace rato. El diagnóstico nos indica la ruta que nosotros vamos a tomar. Sin una investigación no puede haber diagnóstico. ¿Por qué? Porque en el diagnóstico porque en la investigación se recolecta toda la información que se necesita y después, a partir de esa información, interpretamos, estamos realizando un diagnóstico. Cuando ya sabemos lo que realmente está pasando, se crea o se diseña la programación, ¿sale? Por eso es que el diagnóstico es fundamental, es la conexión entre investigación y programación. Muy bien. Vamos a citar un ejemplo de la aplicación del diagnóstico en este campo, en este caso en el campo de la medicina. Supongamos que ustedes llegan al médico. Cuando hemos llegado al médico, el médico va a realizar su primer paso, que es la investigación, conocer los síntomas que tiene la persona. ¿Sale? Vamos a dividir esta investigación en dos momentos. En el primer momento es el acercamiento con el paciente. Vamos a preguntarle cómo se siente, cuáles son sus malestares, hace cuánto tiempo comenzó con estos malestares, etc.
Y supongamos que el paciente nos da todos sus síntomas que presenta, cuánto tiempo lleva con dichos síntomas, etcétera. Y llegamos a una conclusión. Pueden ser alergias, un resfriado o bien COVID-19. Sale por el tipo de síntomas que el paciente nos comentó. Sin embargo, recuerden, este es el primer paso de la investigación, un acercamiento al paciente. Ya tenemos un poco de información, pero esta información necesita profundizarse. Necesitamos corroborar realmente qué puede ser lo que tiene el paciente, alergia, resfriado o el COVID-19. Y solicitamos unos estudios de laboratorio, ¿sale? Nos dan los resultados y pum, tenemos eh, eh, el diagnóstico hecho. Tenemos la enfermedad que está causando malestar en la persona y resulta que es COVID-19 o bien un resfriado común, ¿vale? Porque no se detectó el virus en el cuerpo de la persona. Entonces ya este es el solicitar un estudio es la parte 2 de la investigación. Ya teniendo toda esta información se realiza el diagnóstico. ¿Sabes qué? Tienes COVID-19. ¿Sabes qué? No tienes COVID-19, es un resfriado común, etcétera. A partir de esto, si bien es COVID o un resfriado, se va a elegir la ruta de acción para lograr el bienestar de la persona. Es decir, vamos a programar el tratamiento de la persona. ¿Sale? Entonces, este es un ejemplo de cómo se desarrolla el diagnóstico en el campo de la medicina. Algo similar va a suceder con trabajo social. El diagnóstico aporta los elementos fundamentales y suficientes que expliquen una realidad determinada para programar una acción transformadora. Recuerden la conexión, investigación, diagnóstico y programación. Programación. Bien, entonces el diagnóstico nos va a permitir conocer una realidad, interpretar la realidad, ¿sale? Obviamente en la parte social existen muchas realidades que van desde niños abandonados, niños golpeados, niños que sufren de abuso sexual, mujeres violentadas, mujeres embarazadas, niñas que tienen embarazo a temprana edad, adicciones, etcétera. Entonces todas estas realidades eh, se deben conocer, ¿sale? Debemos recolectar la información necesaria y posteriormente interpretar. Bien, algo muy importante que debemos considerar, la teoría, ¿sale? La teoría referente a los problemas. Ejemplo, maltrato infantil, maltrato a la mujer, tienen su propia teoría, tienen su propia característica, tienen su propio modus operandi de las personas que cometen estos actos, ¿sale? Es decir, ellos saben ya cómo actuar y ya tenemos nosotros ya conocemos una teoría general que nos va a ayudar a interpretar la realidad. Y el siguiente elemento es el conocimiento acumulado, es decir, nuestra experiencia. Aquí es muy importante considerar la especialización de cada trabajador social. Hay trabajadores sociales que se especializan muy bien en la atención de niños que sufren violencia o maltrato o abuso sexual, ¿sale? Y bien hay trabajadores sociales que se especializan en la atención de mujeres de igual forma. Hay trabajadores sociales que se especializan en atender adicciones. Y esto va muy de la mano con el conocimiento acumulado y la teoría que ellos estén manejando. De esta forma ellos establecen y logran conocer la realidad de las diferentes personas y son especialistas elaborando un diagnóstico. ¿Sale? Bien, cuando nosotros integramos la teoría que tenemos referente a los temas, a las problemáticas de la sociedad, con nuestro conocimiento acumulado surgen elementos de conocimiento, ¿sale? Podemos tener cierta diversidad de panorama y vamos a elegir el que mejor se ajuste a la realidad. A partir de estos elementos de conocimiento que nosotros tenemos como profesionales, integramos una acción transformadora. Esto se realiza, repito nuevamente,
a través de la programación, una acción transformadora. Programamos, sabemos establecer una ruta de acción para lograr el bienestar de las personas que están teniendo algún tipo de problema o algún tipo de necesidad. Bien, vamos a mantener la relación que existe entre teoría y el conocimiento acumulado, ¿sale? No vamos a separar esto. Esto es muy importante tener presente, ¿sale? ¿Por qué? Porque a partir de esto también surge un esquema general del diagnóstico y un esquema específico. ¿Qué significa? Maltrato a la mujer, ¿sale? Todos sabemos que existen características referente al modus operandi de la persona que es maltratada y el modus operandi de quien maltrata, ¿sale? Este es el conocimiento general y cuando nos llega una paciente, un usuario que sabemos que sufre de maltrato a la mujer, ya tenemos un diagnóstico general, ya tenemos un panorama general de cómo puede sentirse, de qué acciones puede ella tomar, ¿sale? Sin embargo, debemos tener un conocimiento específico del problema. ¿Esto qué significa? Cada mujer concibe el problema de modo diferente. Cada mujer puede reaccionar no de acuerdo al conocimiento general, sino de acuerdo a la historia de vida que ellos traen, a su mentalidad. Si bien es optimista o pesimista, la forma en cómo lo va a tomar va a ser diferente. Sin embargo, no debemos descartar el conocimiento general, ya que nos sirve de referencia para establecer una actuación preliminar ante esta situación, pero sí es muy importante realizar la investigación para profundizar en la cuestión individual de las personas, de los grupos o de las comunidades, ¿sale? De esta forma nosotros conocemos la intimidad de la mujer, es decir, su historia familiar, cómo evolucionó todo esto hasta que llegara a generarse violencia. Entonces, genera el diagnóstico específico. Estamos hablando de que el diagnóstico se compone del diagnóstico general y del diagnóstico específico. Y recuerden que el diagnóstico tiene su base en la teoría y en el conocimiento acumulado para lograr entender la realidad, los elementos del conocimiento y establecer una acción transformadora mediante la programación de actividades, ¿sale? Bien, otro elemento del diagnóstico es la prognosis. La prognosis tiene como objetivo visualizar lo que ocurrirá en el futuro, ¿sale? Es decir, cuando nosotros ya tenemos toda la información de estos casos y ya logramos interpretar cómo está pasando esta persona su situación, nos podemos dar una idea. ¿Sale? Un ejemplo. Supongamos que esta persona es optimista y esta otra es pesimista, según la cultura en donde ellas crecieron. Esta persona, según nuestro pronóstico, mencionamos que es optimista, ¿sale? Ella va a trabajar, estamos seguros que va a mostrar mayor facilidad para abordar las acciones que se establecen en la programación y sobrellevar su situación. Esta otra persona que es pesimista, nos damos cuenta que vamos a tener mayor dificultad para integrar y concientizar a esta mujer en los pasos que se deben de seguir. Sin embargo, allá con esto nosotros tenemos presente alternativas que podamos desarrollar en un futuro cuando se muestre cierta resistencia de la persona, ¿sale? Entonces, la prognosis se trata de esto, de visualizar el futuro según el caso que se esté presentando. Bien, y lo último, lo que hemos mencionado, la programación. Hablar de programación en intervención social nos referimos a la fase técnica de elaboración de planes, programas y proyectos, ¿sale? Los programas de acción van muy de la mano con las políticas sectoriales o regionales, las políticas económico y social. En este caso, todo impacta en la institución donde estemos trabajando, ¿sale? De acuerdo a qué tipo de institución es donde se encuentra el trabajo social, es cómo puede elaborarse la programación. Un ejemplo en el DIF. En el DIF sabemos que
teóricamente se tiene mayor recurso y se va a poder prestar mayor atención a la persona, comparado a un instituto sin fines de lucro, donde todo es voluntariado, ¿sale? En ocasiones en estos tipos de instituciones el recurso es menor, ¿sale? Entonces, a partir del tipo de institución, o puede ser viceversa, ¿sale? Por eso mencionamos que el DIF, entre comillas, se supone que los recursos van a ser mayores, pero bueno, puede ser al revés, no siempre va a ser como mencioné en este ejemplo. En la programación, considerando la institución, vamos a establecer una intervención social basada en planes, programas y proyectos. Bien, entonces sabemos que el diagnóstico es interpretar la información que se obtiene en la investigación para conocer cuál es el problema o la necesidad de la persona y establecemos una acción transformadora a partir de la programación, ¿sale? Bien, la tarea que ustedes van a realizar en esta semana es van a revisar su ontología en el tema de la ejecución y en el tema de la evolución. Subrayan sus ideas principales. Recuerden, es con el fin de generar conocimiento previo y elaboran un mapa mental. Recuerden que el mapa mental son palabras claves que se apoyan de imágenes o dibujos. Al finalizar su mapa mental van a explicar mediante un video los temas que estudiaron, que es la ejecución y la evaluación. Sin más por el momento, quedo a la orden para atender sus dudas.